presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios Ebenecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios Ebenecer en Puebla, México. Ojos aquí mirándolo a uno, ¿verdad? Entonces, cuando uno está aquí enfrente, pues yo digo, ¿verdad? Tiemblo como gelatina porque no sé si es del frío, de los nervios, pero creo que ahí se combinan. Entonces, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde, vamos a suplicarle que Él pueda hablar a través de mí y que esta palabra sea para edificación de nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojitos ahí y pídele al Señor. Papito lindo, te agradecemos en esta tarde, Señor, el que hoy podamos venir a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Papito, te suplicamos que esta palabra sea de edificación a nuestra vida como cada palabra que tú das, Señor. Te rogamos que tú quites todo tapón de nuestro oído, Señor, para que esta palabra que hoy tú vas a dar, Señor, pueda ser escuchada, Señor, con entendimiento y también pueda ser guardada en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta palabra en tus manos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que la dirija, Señor. Prepara nuestros corazones para recibirla, Señor, para atesorarla, Padre, y que en su tiempo, Señor, a través de tu Espíritu Santo pueda dar fruto, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puedes dar una ofrenda de palmas. Amén. Y mire, hermano, yo he escuchado, ¿verdad? Y creo que todos los que, el Señor nos permite tener el privilegio de enseñar, pues siempre le hacemos la misma pregunta al Señor. Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿Verdad? Porque a uno nos lo dicen a lo mejor un par de días antes, a otros nos lo dicen un día antes, ¿verdad? A unos una semana antes, pero es el mismo nervio. ¿Por qué? Porque lo que queremos, ¿verdad? No es hablar de nosotros mismos, sino queremos hablar una palabra que el Señor nos entregue, ¿verdad? Porque el Señor sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y entonces, ¿verdad? Toda palabra que es dada aquí enfrente, es una palabra que necesita nuestra alma, es una palabra que va a moldearnos como hijos. Y yo siempre he pensado, ¿verdad? A mí me gusta mucho este privilegio. Todos los privilegios son bonitos, ¿verdad? Pero me gusta este privilegio de enseñar porque es justamente eso. Es una gran responsabilidad el que tú puedas enseñar la palabra, porque como dice nuestro papá en los discipulados, no sabemos que dentro de nosotros haya un apóstol preparándose a través de la palabra. No sabemos que dentro de nosotros haya un profeta, alguno de los ministerios primarios. Y entonces es una bendición el poder trasladar el mensaje, trasladar el consejo de Dios, porque al final es un consejo, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, ¿de qué quieres que hable? Yo no sé, ¿verdad? A veces siento que es más fácil en los discipulados o en la escuela de doctrina porque te dan un tema y ya te basas en eso. Pero cuando es una enseñanza aquí, y lo escuchaba de mi hermano Elías, ¿verdad? Es un poquito más complicado porque realmente sí tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo, de qué quieres hablar. Entonces, yo apenas tuvimos una situación ahí con Mateo, se enfermó, y entonces pasamos una muy mala noche, y entonces se despertó como eso de las 3 de la mañana, y ya se me fue el sueño, ¿verdad? Y entonces, entre el sueño, lo adormilada que estaba, yo le decía, Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿Verdad? Y entonces el Señor me dio este texto, este pasaje, ¿verdad? Salmos 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y también me trajo a memoria una de las profecías en uno de los servicios que también nos decía que Él iba a aumentar nuestras fuerzas. Y entonces yo decía, Señor, ¿por qué no otro animal?
¿Por qué no a lo mejor un elefante que también es de una dimensión gigantesca, un rinoceronte, ¿verdad? Que también es de mucha fuerza. Porque yo decía, Señor, ¿por qué de un búfalo? ¿Verdad? Y entonces el Señor en esas horas, ¿verdad? Sin dormir, me empecé a investigar. Empecé a investigar por qué de un búfalo. Y entonces yo hoy le quiero hablar, amado hermano, de la fuerza del búfalo. Yo no sé si usted conoce un búfalo, pero se lo presento, ¿verdad? A veces se compara como al bisonte, ¿verdad? Pero no, son animales diferentes. Y entonces podemos ver ahí que tiene grandes cuernos, ¿verdad? Tiene una protuberancia sobre sus lomos, tiene dimensiones, pues es un animal grande, ¿verdad? Entonces, a simple vista, cuando nosotros escuchamos este pasaje, decimos, pues por eso nos dice que como un búfalo, pues tremendo animalote, ¿verdad? Pero no, la fuerza, mire hermano, yo no sé si usted ha visto películas, ¿verdad? Pero hay una que se llama Ferdinand, es un toro, hermano, gigantesco, que pareciera que tiene una fuerza increíble, ¿verdad? Pero le gustan las flores, hermano, ¿verdad? O sea, no tiene, y entonces podemos ver que no es por el tamaño, no es por lo que se mira en el exterior, ¿verdad? Entonces yo decía, Señor, ¿por qué un búfalo? ¿De dónde viene su fuerza? Podemos tal vez pensar que la fuerza viene de su tamaño, de las proporciones de su cuerpo, sin embargo no es así, ¿verdad? Porque un búfalo, hermano, sí es bastante grande. Yo investigaba, ¿verdad? Y pesa alrededor de 200 libras, que aproximadamente en kilos son 907 a 1400 kilos. Es un animal bastante pesado, pero también en tamaño a lo largo, dice que mide aproximadamente 3 o 4 metros de largo. O sea, sí es un animal grande, ¿verdad? Y entonces, ahí investigando, yo leía, ¿verdad?, que este animal puede cargar el doble de su peso. Y entonces estos animales, yo investigando en la palabra del Señor, en ese texto del Salmos que leímos al principio, la palabra búfalo, ¿verdad?, significa toro salvaje. Pero leyendo dice que estos animales, ¿verdad?, habitan en lugares salvajes, sin embargo, son adaptados a lugares de granja, a lugares donde son enseñados, ¿verdad?, a arar un campo, a cargar, porque aunque usted lo mire así, hermano, yo no me le acercaría, ¿verdad?, porque diría, me va a dar con una patada, me avienta hasta allá, pero son dóciles, son fáciles de enseñar. Hermano, yo no pensaría que un animal así pudiera ser fácil de enseñar, y menos que lo lleven a un campo a trabajar y que obedezca como tal esa enseñanza que le da de arar un campo. Pero sí, amado hermano. Y lo más sorprendente, ¿verdad?, es que yo leía muchas características de este animal y me sorprendía porque dice que son animales que habitan en rebaños, en manada, ¿verdad? Y entonces dice, ¿verdad?, que ellos no son territoriales. Es decir, hermano, yo lo puedo mirar a que no son envidiosos. Si viene otro animal, ¿verdad?, y quiere pastar donde ellos están, no lo corren porque no son territoriales. Son muy dóciles, son amigables, son sociables, ¿verdad? Y entonces también podía mirar, ahí le digo que estaba yo leyendo, ¿verdad? Pero dice que son animales que hacen un sonido con la boca y que dice que alertan a todos los demás cuando hay peligro. Y entonces su principal enemigo son los leones. Hermano, pero mire qué tremendo esto, porque dice que son en manada los pueden atacar. Un solo león no se acerca, hermano. No puede ser atacado un búfalo por un solo león, tiene que ser en manada. Solamente así pueden tal vez atacarlo y a lo mejor matar a alguno. Pero también ahí leyendo decía, ¿verdad?, que estos animales defienden a los que son atacados por algún depredador, incluso si ya está muerto. O sea, lo defienden.
¿verdad? O alguno que esté herido, alguno que esté débil, lo defienden, porque son muy unidos. Incluso cuando duermen, dice que duermen, su cabeza la apoyan como que en el cuerpo del otro, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, tal vez a eso nos compara, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a un hermano herido? A veces pareciera que le echamos limón a la herida para que le arda más. Cuando está medio moribundo, le damos más. Y a veces nosotros mismos terminamos de matarlo. Y entonces yo decía, Señor, qué tremendo que realmente espiritualmente debemos tener características como ese animal, pero en especial la fuerza. Yo decía, ¿de dónde viene su fuerza? Y entonces yo investigando decía que cuando el búfalo es más débil, su fuerza aumenta. Dice que cuando levanta en sus lomos, ¿verdad?, un peso bastante amplio, y dice que tiene que subir o tiene que caminar largas distancias. Mire, hermano, mire, ahí es que a mí me emociona esa parte, ¿verdad?, porque es sorprendente. Él ocupa la doble tracción, es decir, él se pone de rodillas para poder subir el camino que está lleno de lodo, que está resbaladizo, ¿verdad? Si tal vez ya se cansó, se pone de rodillas y comienza a subir, no retrocede, comienza a subir, dobla sus rodillas para poder subir ese camino o a lo mejor esa subida, ¿verdad? Y entonces yo entendía por qué el Señor dice que aumentaría nuestras fuerzas como el búfalo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, y lo vamos a ver más adelante, que cuando nosotros somos débiles, el Señor, ¿verdad?, se hace más grande en nosotros, ¿verdad? Y el búfalo, ahí investigando, decía que cuando él, ¿verdad?, está en lugares que son dificultuosos, se hace más fuerte. Y ahora, hermano, otro dato curioso, ¿verdad?, en su lomo tiene una protuberancia, ¿verdad? Y entonces dice que ahí tiene grasa endurecida. Y entonces cuando es atacado, cuando el depredador se le acerca, él retrocede y dice que se pone como loco. Se pone como loco, pero no es para hacer movimiento, para hacer fricción, porque dice que con ese movimiento la grasa de esa protuberancia que tiene comienza a deshacerse. Y entonces empieza a transpirar todo ese aceite en su cuerpo. Y cuando el león quiere morderlo, sus dientes se resbalan. No pueden encajarse porque está lleno de aceite, ¿verdad? Y entonces no puede darle un zarpazo porque también se resbalan. Entonces yo decía, wow, qué tremendo es esto. Es que el Señor en su palabra no pone las cosas nada más a la y se va. Como decía nuestro pastor, a veces hay que ir más adentro, meter la espada porque hay algo más, ¿verdad? Y entonces en este versículo yo podía ver, pero tú, hablando del Señor, ¿verdad?, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Así como hace o como hizo el diseño el Señor del búfalo para aumentar sus fuerzas, para defenderse de sus depredadores, lo mismo va a hacer el Señor con nosotros, ¿verdad? Y dice, y seré ungido con aceite fresco. El Señor nos sacude, ¿verdad?, y nos unge con aceite. El aceite, pues sabemos que es figura del Espíritu Santo. Y entonces, ¿usted a qué se imagina, verdad, que yo lo quiero llevar cuando le digo el ejemplo de que Él se arrodilla? A la humillación, porque pareciera que hace reverencia, ¿verdad? Pero es así cuando aumenta sus fuerzas. A la oración. A la oración. Es a eso donde el Señor ahí nos va a dar las fuerzas. Hermano, ¿usted se cansa?
Sí, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos, creo yo, como humanos, tenemos cierto nivel de fuerza. Cuando se nos agotan es cuando el Señor dice, yo te voy a aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Es decir, nos va a dar una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos cansamos, a veces muchas veces les pregunto, ¿verdad? Así cuando platico con alguien, es que ¿por qué acudimos al Señor ya como última opción? Cuando ya no tenemos fuerzas es cuando decimos, Señor, tú eres mi última opción, ayúdame. Cuando debería ser tal vez lo primero, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad? Yo les decía aquí que búfalo viene de la palabra hebrea 72:14 y significa toro salvaje. Es un bovino grande. Ahí yo le puse algunas características. Este búfalo representa gratitud, abundancia, consistencia, fuerza, estabilidad, bendición, prosperidad. También puede representar un poder, ¿verdad? Entonces, podemos ver, amado hermano, en la imagen, si usted se la recuerda ahorita en su mente, este búfalo tiene un cuerpo desproporcional, por así decirlo. Es más musculoso de la parte de aquí arriba a la cabeza que de atrás. Y entonces el depredador, ahí leyendo, ataca su lado flaco, ¿verdad? El depredador ataca el lado flaco del búfalo. Lo mismo pasa con nosotros. El enemigo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ahí en 1 de Pedro 5:8, ¿verdad? Que tenemos que estar alertas porque dice que nuestro adversario anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo anda buscando tu lado flaco, ¿verdad? Porque él te está observando, te observa, te analiza, ¿verdad? Y dice, de aquí lo voy a agarrar. Puedo de este lado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, hermano, nosotros necesitamos fuerzas para hacer muchas cosas, ¿verdad? Para correr, ¿verdad? Porque a veces quien es deportista, ¿verdad? Necesita una fuerza más. Es como la milla extra que dice papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cansancio físico, o más bien el desgaste físico es mayor. Entonces tiene que tener una fuerza más que la normal, o tiene que hacer un esfuerzo mayor. Hermano, yo corro de aquí a la esquina y ya vengo sacando la lengua, hermano. Yo no puedo correr mucho. Para cargar algo pesado necesitas aplicar fuerza, ¿verdad? Las amas de casa igual, en la mañana se levantan con toda la energía, pero dan las 6 de la tarde, 7, ya están cansadas, ya no tienen fuerzas. Espiritualmente hablando, ¿también ustedes creen que puede haber un cansancio? Sí, ¿verdad? Y necesitamos, ¿cómo recuperamos, cómo reponemos esas fuerzas espirituales? Orando, ¿verdad? Porque ahí el Señor, ¿verdad?, nos va a renovar nuestras fuerzas, nos va a dar unas fuerzas que no son humanas, que no son naturales, que no son físicas. El Señor nos va a dar unas fuerzas espirituales, de las cuales yo quisiera ponerle este pasaje, que lo puse como que al final, pero creo que dice Isaías 40:29, si usted quiere acompañarme, dice, Él da fuerzas al cansado. Una persona cansada ya no tiene fuerzas, está débil, está frágil, es susceptible, ¿verdad? Dice, y poder al indefenso. El indefenso no puede, ¿verdad?, protegerse a sí mismo. Necesita que alguien más lo proteja. Dice, los jóvenes se cansan y fatigan. Y yo me recordaba del búfalo porque dice que los depredadores atacan no a un búfalo maduro, sino a los jóvenes. Porque dice que ellos se separan de la manada para hacer otra manada, pero son susceptibles porque no tienen experiencia, ¿verdad? Y entonces dice que
comienzan a correr largas distancias para escapar del depredador, pero ¿qué cree? Que se cansan. Y entonces son más fáciles de que se los coman. Dice, los muchachos quedan exhaustos y caen. Pero mire qué tremenda la palabra. Dice, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor, renovarán sus fuerzas. Les crecerán alas como las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Hermano, esto no puede ser natural. Esto no puede ser natural, hermano. Esto tiene que ser algo sobrenatural, esto tiene que proceder del Señor. Porque por sí solos, hermano, incluso nos tomemos los multivitamínicos que sean, hermano, a veces no funcionan. Seguimos con esa debilidad física, con ese cansancio físico. Pero ¿qué dice el Señor? Que nos van a crecer alas como águilas. Y dice que vamos a correr sin fatigarnos. ¿A dónde vamos a correr? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que tenemos que correr la carrera. Corremos. Entonces sí corremos. Necesitamos fuerzas para correr. Necesitamos fuerzas en nuestras piernas. Dice, caminarán sin cansarse. O sea, vamos a tener fuerzas sobrenaturales, hermano. Dice la palabra también, ¿verdad? Que aunque nuestro hombre exterior se desgasta, nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, amado hermano, yo dije, Señor, qué bendición. Dije, qué bendición. Ahora yo decía, yo comprendo por qué como el búfalo, por qué no como otro animal, ¿verdad? Porque pareciera que son datos curiosos, pero tiene un sentido espiritual. ¿Cómo es que usted, amado hermano? Bueno, yo quiero pensar, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo, yo, ¿verdad? Cuando tenemos alguna necesidad o algo, amado hermano, usted va de rodillas a buscar al Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero a lo mejor, ¿verdad? Tenemos esos bajones espirituales en donde uno quiere tirar la toalla. Pero cuando vas a intimidad con el Señor, cuando oras, amado hermano, incluso cuando estás angustiado, tenso, cargado, con algún problema, hermano, usted ora y usted se levanta más ligero. Como si le hubieran quitado las cargas que tenía. Hasta uno se levanta y uno como que suspira, porque volvimos a tomar fuerzas en la oración, pero no por nosotros mismos, sino porque Dios se manifiesta ahí, porque nosotros nos humillamos, hermano. Es que la humillación, ¿verdad?, que nosotros hacemos es decir, Señor, yo no puedo por mis propias fuerzas, no puedo. Si tú no me ayudas, ¿verdad?, yo no voy a salir de este problema, de esta enfermedad. Yo ya no puedo, Señor. Pero tú sí puedes hacerlo. Esa es la humillación, ¿verdad?, que busca el Señor en nosotros. Y es diferente humillarte a que seas humillado. Porque humillarte es reconocer que por ti mismo no puedes hacer las cosas. Y que te humillen, ¿verdad?, es obligarte a ver a que no eres autosuficiente, a que necesitas de Dios. Cuando nos quedamos sin fuerzas, amado hermano, no podemos valernos por nosotros mismos. Job 6:13 dice, no me quedan fuerzas y no me puedo valer por mí mismo. Esto es quedarnos sin fuerzas, ¿verdad? Ya no podemos hacer nada, hermano. Ya no podemos levantarnos, nuestras piernas están débiles, nuestros brazos ya no podemos levantarlos, hermano. Ya no nos queda energía, es como con el celular, hermano. Nos queda una rayita y tenemos que conectarlo. ¿Para qué? Para que pues agarre otra vez el funcionamiento normal. Nosotros somos igual.
Pero ¿qué cree? Nuestra conexión es espiritual. Nuestra conexión es en la intimidad con el Señor, como que el Señor ahí nos vuelve a recargar, nos vuelve a dar nuevas fuerzas. Y no solo eso, amado hermano, cuando dice la palabra del Señor que donde están 2 o 3, Él está ahí en medio de nosotros, ¿verdad? Yo me imagino que en la oración, hermano, ya somos más de 2, porque también está el Espíritu Santo. Y entonces somos 3, y entonces el Señor está ahí. El Señor está ahí. Y entonces el Señor aumenta nuestras fuerzas, pero no porque seamos buenos, sino porque el Señor es bueno, amado hermano. Dice Salmo 77:1, clamo a Dios con un grito, le llamaré a gritos para que me escuche. El día que atravesé por dificultades, busqué al Señor. Extendí los brazos toda la noche en busca de protección, pero mi alma no encontró consuelo. El rey David, ¿verdad? David, un hombre guerrero, ¿verdad? Un hombre de Dios. Dice la palabra del Señor que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice, el día que atravesé dificultades, busqué al Señor. ¿Cuándo es que tenemos que buscar al Señor? Cuando tenemos dificultades. Mire, hermano, a veces tenemos dificultades, ¿verdad? Y nosotros mismos nos los guardamos. Venimos a alabar al Señor, venimos a gozarnos, pero dejamos las dificultades ahí en una bolsa y cuando nos vamos las volvemos a agarrar. Son mis dificultades. Pero no, amado hermano, tenemos, ¿verdad?, que atravesar dificultades, sí, pero tenemos que buscar al Señor para que esas dificultades el Señor las pueda cargar. ¿En dónde buscamos al Señor? En oración. Dice aquí la palabra del Señor, clamo a Dios con un grito, le llamaré a gritos. Hay una desesperación en este hombre, ¿verdad? En la búsqueda del Señor, él gritaba. Hermano, ¿alguna vez usted le ha gritado al Señor, Señor, ¿dónde estás? Ya me dejaste, ya me abandonaste, te necesito. Porque realmente, amado hermano, yo quiero decirle una cosa, realmente sí necesitamos al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. Sean las circunstancias buenas, sean circunstancias difíciles, tormentosas, ¿verdad? O aún en las peores dificultades, nosotros necesitamos aprender a depender del Señor. Que cuando nosotros miremos como el búfalo, ¿verdad?, ese camino lleno de lodo en donde con una pisada, hermano, ya estamos en el suelo porque nos caímos, ¿verdad? Digamos, no, ¿cómo lo voy a subir? Mire, yo puedo mirar al búfalo es inteligente, amado hermano, porque él sabe que llevando ese peso arriba en sus lomos, en las 4 patas, no va a poder subir, no va a poder pasar. Y entonces tiene que arrodillarse. Y dice que va a pasos lentos, pero seguros. ¿Por qué? Porque es cuidadoso. Es inteligente, analiza primero la situación. Pero nosotros, amado hermano, vemos el problema, ¿verdad? Y a veces estamos más preocupados de eso y no nos acordamos que podemos ir de rodillas y encontrar la solución a nuestro problema, ¿verdad? Y leyendo, ¿verdad? Yo también ahí entendía, ¿verdad?, que por ejemplo el búfalo le da miedo a las tormentas, por los truenos, por los rayos, le atemoriza, pero prefiere enfrentar la tormenta. O sea, él la mira que se acerca la tormenta,
Dice que el búfalo y la vaca son animales que pueden sentir cuando la tormenta se acerca. Pero la vaca dice que huye porque se aterroriza. Pero dice que el búfalo no. El búfalo mira que se acerca y va hacia ella. Enfrenta sus miedos, enfrenta sus temores. Nosotros cuando vemos un problema, hermano, corremos. Muchas veces. No los enfrentamos, y enfrentarlos es ir, Señor, me pasa esto, tengo esto, siento esto, aquello, el otro, Señor, pero mira, ahí te lo dejo. No lo hacemos así, amado hermano. Dice Nehemías 6:9, nuestros enemigos estaban tratando de asustarnos, creyendo que así íbamos a suspender las obras, pero yo estaba decidido a continuar. Así que oré al Señor y dije, Señor, dame más fuerzas, por favor. ¿De dónde vienen las fuerzas, amado hermano? Del Señor, ¿verdad? Y yo puedo ver aquí, amado hermano, que cuando nuestros enemigos se levantan, llámense aflicciones, problemas, lo que sea, ¿verdad? Pueden desanimarnos, pueden asustarnos. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir en oración al Señor y decirle, Señor, dame fuerzas. Porque nosotros estamos, hermano, en una constante guerra. Y un soldado no necesitará fuerzas, amado hermano, para ir a una guerra. Sí, hermano. Imagínese, mandan a un flacucho así sin entrenamiento, hermano, ¿cómo va a regresar? Yo creo que ya ni regresa. Ahí en la guerra se queda. Sin embargo, con entrenamiento, fortaleciéndolo, dándole, no sé, estrategias de guerra, es probable que regrese. Entonces nosotros necesitamos las fuerzas, ¿para qué? Para pelear la buena batalla de la fe. Necesitamos fuerzas. Y esas fuerzas vienen del Señor. Aquí decía Nehemías, ¿verdad? Señor, dame más fuerzas. Ya se le habían acabado. Ya la reserva, ¿verdad? Como en los coches, ya estaba como que al límite. Y entonces vamos a recargar fuerzas con el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Salmos 18:33, Él me ayuda a correr tan rápido como una gacela y me mantiene firme aún en los lugares más altos. Dios me prepara para la guerra, les da fuerza a mis brazos para que puedan lanzar dardos poderosos. Dios mío, tú me ayudas a correr más rápido y les das fuerza a mis piernas. Versículo 39 dice, Señor, tú me das fuerzas en la batalla. Haces que aquellos que me persiguen tengan que rendirse ante mí. ¿Verdad? Y entonces nuevamente volvemos con el búfalo, ¿verdad? Dice que puede correr 60 kilómetros por hora. Y para el tamaño del animal que es, pues sí es bastante veloz, ¿verdad? Entonces dice el Señor que Él nos va a dar fuerza no solamente, ¿verdad?, en nuestras piernas, en nuestros brazos. Cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros nos sentimos más débiles, hermano, es cuando nosotros tenemos más fuerza, porque nos estamos rindiendo al Señor. Y entonces el Señor empieza a renacer de nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra también del Señor, que yo pueda menguar, ¿verdad?, para que tú crezcas en mí. Es como en las caricaturas, ¿verdad?, de los super saiyajines y eso, ¿verdad? Sí, hermano, yo no sé, yo así me lo imagino, ¿verdad?, que hasta despedimos así olitas de fortaleza cuando oramos, hermano, nos levantamos y ay, no importa, que se venga lo que sea, ¿verdad? Ya después andamos chillando otra vez, pero en el momento, amado hermano, sentimos que todo lo podemos porque estamos confiando en Cristo. Él nos fortalece, ¿verdad? Nos da nuevas fuerzas. ¿Cómo? Humillándonos, arrodillándonos. Y no solamente eso, amado hermano, en la oración está el Espíritu Santo. En la oración yo puedo ver que el Espíritu Santo puede también darnos esa protección como al búfalo, ungiéndonos, derramando aceite sobre nosotros.
Y eso hace como una cobertura impidiendo que el enemigo pueda atacarnos fácilmente. Pero tenemos que aprender esto, amado hermano. Dice Salmo 138, 2. Quiero ponerme de rodillas y orar mirando hacia tu templo. Quiero alabarte por tu constante amor. Por sobre todas las cosas has mostrado tu grandeza, has hecho honor a tu palabra. Te llamé y me respondiste, me diste nuevas fuerzas. Es que imagínese, amado hermano, un David guerrero, ¿verdad? ¿Cuántas peleas no tuvo él? Que tal vez venía agotado. Y todo el tiempo yo puedo mirar en muchos pasajes que le pide fuerzas al Señor, fuerzas al Señor, fuerzas al Señor. Y entonces, ¿verdad? Pues, ¿quiénes seremos nosotros como para no ir a pedirle fuerzas al Señor? ¿Seremos acaso a lo mejor más que David? No. Si él, amado hermano, un siervo de Dios conforme a su corazón, iba, se humillaba y pedía fuerzas, hermano. Hermano, yo puedo ver que Dios respaldaba a David en sus batallas. Constantemente él tenía muchas victorias por gracia del Señor. Y entonces, ¿verdad? Podemos ver que era él un hombre de oración. Porque en aflicción, en alegría, aún en su pecado, él oraba al Señor, clamaba al Señor, se humillaba ante el Señor. Y así obtenía las fuerzas que necesitaba para seguir, pero también obtenía victorias. Entonces, qué importante es que nosotros nos humillemos delante del Señor. Cuando sentimos que ya no podemos, cuando tal vez ya pasaron años y el esposo no cambia, o los hijos no vienen, o la economía sigue, ¿verdad?, al límite. Y hemos pedido, pero también dice la palabra que a veces pedimos mal. Es que la oración, amado hermano, el humillarnos delante del Señor, cuando vamos constantemente a hacer eso, también el Espíritu Santo nos guía de cómo hacerlo, de qué es lo que tenemos que pedir, cómo tenemos que pedirlo. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Yo me voy, pero no se van a quedar solos. Yo les voy a dejar a aquel, ¿verdad?, que les enseñará las cosas que ha oído del Padre y los guiará por las sendas donde deben andar. Les enseñará. No tenemos a Jesús físicamente, pero está el Espíritu Santo del Señor. Y dice que, y Jesús fue firme en su palabra cuando dijo que Él nos iba a guiar y nos enseñaría todas las cosas. ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad? Dice aquí, mire hermano, de igual manera, el Espíritu nos ayuda, ¿en dónde? ¿Y la debilidad es señal de qué? De falta de fuerza. Somos débiles. Cuando ya no tenemos fuerza, somos débiles. Hay debilidad en nosotros, hay flaqueza en nosotros. Pero dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, no estamos solos. Amado hermano, cuando usted ya se cansó y quiere tirar la toalla, no está solo. Hay alguien que le está ayudando y ese es el Espíritu Santo. A veces, como decía el apóstol, ¿verdad?, uno está pasando el Niágara en bicicleta, pero no va solo. Lleva ahí en los diablitos al Espíritu Santo. Lo va empujando. Le está dando la fuerza. Dice, por ejemplo, escucha aquí lo que yo le decía hace un momento. Cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Dice, el Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Mira, hermano, y es que cuando nosotros ya no tenemos fuerzas,
a veces ni orar podemos. A veces solamente llegamos a la presencia del Señor y lo único que hacemos es llorar. Llorar a moco tendido, por ahí dicen, ¿verdad? Ya no nos salen palabras, no podemos ni siquiera, no sabemos qué decirle al Señor. Estamos tan cansados, tan agobiados, tan débiles, que ni eso podemos hacer, pero dice que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en esa circunstancia. Y entonces dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo levanta la oración por nosotros. Dice que con gemidos que no son fáciles de expresar con palabras. Dice el 27, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el 28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Mire, hermano, a veces el proceso que nosotros estamos pasando tiene un propósito, tiene una finalidad, ¿verdad? Porque a veces, amado hermano, yo puedo pensar que el búfalo era necesario que atravesar ese camino lodoso, empinado, con esa carga, ¿verdad? Era necesario para que él aprendiera cómo llegar al otro lado. Tuvo que aprender a que es con las rodillas. Y nosotros los procesos que pasamos también tienen que ser así, amado hermano. Nosotros aprendemos en los procesos. A veces decimos al Señor, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué tanto tiempo? Pero tenemos que aprender a decir lo contrario. ¿Para qué? ¿Qué me vas a enseñar con este proceso? Porque es más fácil, el humano tiende más a quejarse que a sacar algo bueno del proceso. Nosotros, ¿cómo obtenemos experiencia, amado hermano? Solamente así. A través de los problemas, a través de las dificultades, nosotros obtenemos la experiencia. Y el Señor, ¿verdad? Dice, ahí en la escuela de doctrina vemos que el bautismo en fuego, ¿verdad? Es pasar por diversas dificultades, porque el Señor ahí prueba nuestros corazones. Es así, el oro tiene que ser pasado por fuego. Y si el oro hablara, como lo decimos con el barro, ¿usted cree que no se quejaría? Pues sí, yo creo que sí. Si uno se quema con la estufa o le brinca tantito uno el aceite y anda brincando. Las pruebas son difíciles, los procesos son difíciles, sin embargo no estás solo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Y si tú no sabes qué hacer, si tú no sabes qué pedir, como lo dice aquí la palabra, el Espíritu Santo te conoce y sabe cómo pedir al Señor y qué pedir para que puedas salir de esa circunstancia, para que puedas volver a tomar fuerzas. Amén. Dice Efesios 6:18, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Entonces en la oración está el Espíritu, ¿verdad? Yo siento que es como ese coach que tienen en el gimnasio, ¿verdad? Los que van al gimnasio. Hay un coach que les dice, no, te falta pierna, te falta brazo, no, mira, hazlo así, hazlo así. Yo siento que el Espíritu Santo es como eso. Cuando nosotros vamos y oramos, Él también nos enseña qué es lo que debemos pedir y cómo debemos de hacerlo. Por eso, ¿verdad? Yo pienso que es la administración, cuando terminan las profecías, de pedir que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, porque si no lo tenemos, hermano, definitivamente sí, aparte de que estamos solitos, pues andamos perdidos, ¿verdad? Porque es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque Él es el que nos va a guiar.
a donde tenemos que ir. Es Él el que va a poner en nosotros las palabras que tenemos que hablar para acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque Él viene de allá. Dice que Él no habla palabras que no le haya escuchado al Padre. Él conoce al Padre, pero también nos conoce a nosotros. Entonces sabe cómo pedir, sabe qué pedir al Señor. Dice que oremos y pidamos siempre con la ayuda del Espíritu. El Espíritu es el que nos va a ayudar a orar. Dice, manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. ¿Verdad? Aquí yo podía ver lo que yo les decía del búfalo, que son una manada unida, que cuando alguien mira que hay peligro, hacen un sonido con el hocico, vaya la expresión, y alerta a todos, para que estén al pendiente. Por eso aquí nosotros tenemos también que tener un espíritu de unidad, porque no solamente es tu necesidad, no solamente es mi necesidad, es la necesidad de todos, ¿verdad? Por eso cuando venimos, pedimos y oramos por las necesidades de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque somos una manada, somos un rebaño, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y dice la palabra del Señor, dice que los más fuertes sobrelleven las cargas de los más débiles, y no porque no puedan, amado hermano, sino que a lo mejor esa fortaleza que el Señor te ha dado, ¿verdad? Dicen lo que decía mamá, yo me acuerdo que una pena compartida ya es media pena, ¿verdad? Y es cierto, amado hermano. ¿Cómo te sientes tú cuando, no sé, ahí pides en las tsunamitas, ¿verdad?, oración por sanidad de fulanita? Y entonces, amado hermano, llevamos las cargas de unos con otros, porque somos un rebaño, somos una manada en el Señor. Tenemos que cuidarnos. Cuando hay peligro, todos tenemos que estar alerta. Por eso dice aquí, manténganse alerta y no dejen de orar por todo. Ah, no, yo solamente oro por mí. No, el hermano tiene 2 rodillas, que ore por él mismo. Hermano, el Señor nos manda, ¿verdad?, a que nosotros llevemos las cargas de otros. ¿Por qué no podemos orar por un hermano? Si a veces oramos por los que nos visitan y ya no regresan. Entre nosotros tenemos que cuidarnos. Yo me acuerdo de una palabra que el Señor decía, que somos guerreros, ¿verdad? Y que tenemos que estar de espalda a espalda, cuidándonos. Porque yo no miro lo que está atrás, pero el que está atrás de mí sí. Y entonces nos defendemos mutuamente. Eso es lo que tenemos que hacer. No desnudarnos nuestras espaldas unos a otros. Tenemos que cuidarnos las espaldas unos a otros, para que el enemigo no pueda ver nuestro lado flaco y pueda atacarnos. Si tú ya viste el lado flaco de tu hermano, puedes doblar rodillas y pedirle al Señor que le ayude. No seas como el depredador que busca el lado flaco para atacarlo y destruirlo, o para terminar de matarlo. Tenemos que ser como el búfalo, tenemos que cuidarnos, incluso tenemos que cuidar a aquellos hermanos que están débiles, aquellos hermanos que están moribundos, ¿verdad? Y a aquellos incluso que tal vez ya están muertos espiritualmente, pero que siguen siendo nuestros hermanos. Eso es lo que hace el búfalo también. Puede mirar que su compañero ya está muerto, ya no hay nada que hacer, podrían decir algunos, ya para qué lo defiendes, pero no, lo cuida. ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo así? Yo creo que por eso el Señor nos asemeja a ciertos animalitos, ¿verdad? Porque tal vez no tienen el conocimiento que nosotros, y pareciera que ellos son más inteligentes que nosotros. Por eso nos enseña a veces de aquellos.
porque tenemos que aprender, amado hermano. Las fuerzas el Señor nos las da. Tenemos que mantenernos alerta porque el enemigo anda por ahí, amado hermano. Dice Tito 3:5, Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva. Dice la palabra del Señor. Nos renovó por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo somos renovados? Por medio del poder del Espíritu Santo. Dice, Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahí, ¿verdad? Dice que Dios derramó sobre nosotros. Como lo que yo les decía, el búfalo, ¿verdad? Cuando se pone todo loco, esa grasa se empieza a deshacer y entonces se derrama por todo su cuerpo. Y el Espíritu Santo dice que fue derramado en nosotros de forma abundante a través de Jesús. Dice el Señor, 2 de Corintios 12:8. Clamé al Señor, ¿cuántas veces? ¿Y cuántas lleva usted, hermano? Clamando por lo mismo. Dice, que apartara de mí este aguijón. Las pruebas, los problemas, los procesos a veces se vuelven como una espinita. ¿Usted ha tenido una espinita en el dedo, hermano? Que no se mira, pero cuando usted la toca, ¡ay! Y se anda uno viendo a ver cómo sacarla. Es molesta, es incómoda, lastima, duele. Lo mismo pasa con las pruebas, con los procesos, con las enfermedades. Y dice, pero Él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se manifiesta en la flaqueza. Hermano, cuando ya no tienes fuerza, cuando careces de fuerza, dice que el poder de Dios se manifiesta. Se hace presente. Es como, no sé, ¿verdad? Yo siento que uno ya está tirado y entonces ya viene el enemigo o el depredador y entonces sale el Señor. No lo toques, ¿verdad? Como si Él nos defendiera. Así yo lo puedo mirar. Dice que se manifiesta el poder del Señor en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad, en nuestra poca fuerza, o cuando ya no tenemos ninguna fuerzas. Dice, muy a gusto pues me gloriaré de mis flaquezas, para que en mí resida el poder de Cristo. ¿Verdad? Como diciendo, sí, soy débil, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Señor, yo pienso que ahí el apóstol, ¿verdad? Decía, Señor, esto es a lo mejor pequeñito, yo no puedo. Yo no puedo esto, yo no puedo el otro, ¿verdad? Dice que se gloría, o sea, se sentía feliz de decirle al Señor, Señor, yo no tengo las fuerzas suficientes, hazlo tú. Dice, por eso me complazco, por amor de Cristo, ¿en qué? En flaquezas, en insultos, en necesidades, en persecuciones y angustias. Porque cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Pero no es por ti, es porque el Señor te hace fuerte. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado flaquezas? Insultos, hermano, insultos, ¿verdad? Que a veces, como dice el pastor, uno ya empieza a remangarse aquí y me salen fuerzas, no sé de dónde, pero me defiendo, ¿verdad? Pero no es así. En necesidades, en persecuciones, en angustias, hermano. Complacernos en esas situaciones es lo difícil, porque ¿quién se va a sentir alegre en una necesidad, en una angustia? ¿Quién puede venir saltando ahí? ¡Ay, hoy no tengo para comer, gloria a Dios! Hermano, hasta se le mira el semblante luego desde que entra.
¿quién va a poder complacerse? Solamente el Señor hace eso, porque entonces ya no depositamos nuestra confianza en que yo puedo, en que yo tengo las fuerzas, en que yo soy autosuficiente y puedo resolver mis problemas. No, sino que ahora depositamos esa confianza en Cristo. Aprendemos a depender de Él y entonces cuando somos débiles aumenta nuestra fuerza, como el búfalo. Dice ahí el estudio, ¿verdad? Que cuando él ya tiene debilidad es cuando se vuelve más fuerte. Lo mismo pasa con nosotros. En esa debilidad que podamos tener, hermano, no te preocupes. El Señor dice que va delante de nosotros y que Él pelea por nosotros. No estamos solos. Y vamos a terminar nuevamente con este pasaje. Isaías 40, 29. ¿Estás cansado, hermano? No te preocupes. El Señor te va a dar las fuerzas. ¿Estás indefenso? ¿No hay nadie que te defienda? ¿Y alguien te está lastimando, hiriendo? No te preocupes. Él te va a dar el poder necesario. No para que te defiendas, amado, sino para que te sobrepongas a eso que te está hiriendo, ¿verdad? Si estás cansado, si estás fatigado, si has perdido tus fuerzas, no te preocupes porque el Señor dice que va a renovar tus fuerzas. Y dice que entonces vas a correr sin fatigarte y vas a caminar sin cansarte. Amén. Ponte de pie, amado hermano. Le pidamos al Señor en esta hora que Él renueve nuestras fuerzas. Si tú estás pasando alguna situación difícil, alguna necesidad, si incluso, amado hermano, te has sentido a lo mejor que, ay Señor, ya no quiero ir al culto, ¿para qué voy a la iglesia si salgo igual? Si esta tristeza no se me quita, si este dolor, si esta enfermedad no se me quita, ¿para qué, Señor? Yo creo que ya mejor no voy a ir. Refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios de Benecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá